Bueno, buen día. ¿Cómo están? Una pequeña introducción. No me salió lo que quería hacer, que era que sonaran en la misma pantalla, pero no importa. Eso que escuchábamos ahí es el himno de la Unión Soviética, que es el estado que va a surgir tras la Revolución Rusa de 1917. Nosotros vamos a trabajar hoy los antecedentes de esta Revolución Rusa, que es una revolución que modifica la estructura política de Europa y del mundo del siglo XX. O sea, hay un antes y un después en la política mundial después de la revolución, desde la Revolución Rusa. Nosotros, bueno, esto que escucharon acá es un himno que es muy convocante, digamos, cuando, no sé si lo escucharon, tiene como esta cosa que tienen todos los himnos, pero el himno de la Revolución Rusa, igual que otros himnos, por ejemplo, de la Marsellesa, de la Revolución Francesa, tienen esa impronta como de animar, ¿no? Tienen un ánimo muy, muy particular, por lo menos a mí me pasa eso, más allá de lo ideológico, digamos. Bueno, muy bien, fíjense, tremendo estado que tenemos acá. Vamos a trabajar hoy, les decía, con los antecedentes, o sea, todo lo que pasa antes de 1917 hasta llegar a lo que conocemos como la Revolución Rusa. Voy a hacer un comentario. La Revolución Rusa ocurre en octubre del 17, pero para nuestro calendario son los primeros días de noviembre, porque Rusia se manejó durante mucho tiempo con un calendario diferente, que modifica este, en unos días el calendario. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en febrero de Rusia son los primeros días de marzo, cuando hablamos en octubre son los primeros días de noviembre y así. Es como hay que estar un poquito, no desfasado respecto a nosotros. Bien, entonces, vamos con los antecedentes de la Revolución Rusa y vamos a empezar a esta presentación divina que hice con la caracterización de algo que ustedes ya conocen porque vimos en las clases anteriores que gobiernan los zares en Rusia. ¿De qué se trata esta Rusia gobernada por zares, este imperio zarista? Miren, fíjense acá, este es Alejandro III, su coronación, fíjense toda la pompa, ¿no?, que hay alrededor de su imagen. Si ustedes me dicen que esto es de 1700, yo te digo de 1600, te digo que sí, y esto es de 1800, esto es Alejandro III, 1881. O sea, bien entrado del siglo XIX, cuando ya los reyes del resto de Europa, digamos, si bien usan coronas y todos, digamos, sus trajes y sus cosas son menos fanfarrosas que esto. Bien, vamos a ver algunas características. Yo lo separé. Primero hablamos un poquito de los terrenos. El Imperio Ruso es un imperio consolidado desde 1613, existe desde antes, ¿no es cierto?, pero era solamente una región, la región de Moscovia, como una especie de reino, principado, si quieren, que con los años va a avanzar sobre un montón de territorios que están ocupados, que tienen sus propias nacionalidades. Fíjense todas las regiones que ocuparon la Rusia de los zares y que después van a ocupar en parte también la Rusia de la Unión Soviética. Es enorme el territorio ruso, por supuesto es el país más grande del mundo todavía hoy. Lo cierto es que en esa expansión imperial, obviamente se dominan las naciones que ocupan estos territorios legítimamente, y eso va a generar en algunos casos algunos conflictos importantes, ¿no es cierto?, con, con el imperio central, digamos. Bien, políticamente, económicamente y a nivel social vamos a hablar un poquito de qué se trata esta Rusia imperial. Cuando les decía que está gobernada por zares, el zar es un rey, es un emperador. La palabra zar viene del latín, viene del César, es una derivación del César. Ustedes acuérdense que, que el ruso tiene un montón del idioma latín también. No es una lengua latina, pero tiene influencias en latín. Está gobernado por la misma familia, la misma dinastía, que es la dinastía Romanov, desde 1613. Si bien el primer zar es Iván el Terrible, yo no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de él, él gobierna en el siglo anterior, hasta fines del siglo anterior, pero es una persona muy brutal, llega a matar a palazos a su hijo, o sea, cosas así bastante violentas, muy violentas.
no bastante, muy violentas. Por eso se lo llama Iván el Terrible, no porque sea un poquito pícaro, digamos, sino porque es violento. Y en lo político también va a ser así la dominación de alguno de estos pueblos. Bueno, desde 1613 gobierna la dinastía Romanov y va a gobernar a lo largo de toda la historia del Imperio Ruso. Si ustedes, la mayoría de los nombres muchos de los nombres que conocemos, que usamos, son nombres de zares: Alejandro, Alejo, Catalina, Nicolás, hay Pedro, bueno, no son nombres conocidos por ustedes, bien, nombres de zares rusos deben tener más de uno de ustedes. Bien, entonces es un imperio autocrático, un gobierno de corte absolutista, donde gobierna el zar con una corte de consejeros. Hay una aristocracia ligada a la tierra que lo asiste, que lo apoya, la que recibe tierras a cambio de cierto control. Fíjense que es un territorio enorme, entonces es muy difícil de, de gobernar si no tenés aliados en todos los territorios. Entonces, bueno, este imperio de corte autocrático, porque quiero decir algo, no hay constitución, hay leyes escritas, pero digamos, no hay una carta magna, una constitución que regule, ni hay un parlamento tampoco que frene el poder del rey. Esto mismo, que es bien del absolutismo de la modernidad, sigue también en lo económico, donde se mantiene, miren que económico, dice, está mal puesta la tilde, donde se mantiene el régimen feudal, cuasi feudal, dice ahí, porque, digamos, a diferencia de otros sistemas feudales, los campesinos acá no están atados, o sea, tienen un grado de libertad un poco mayor que la servidumbre del feudalismo tradicional, pero no dejan de estar atados a la tierra. Son muchísima pobreza y es todo analfabeto. El 95% de la población tiene estas características. Está en la pobreza y es analfabeta. Pero, sin embargo, viven y mantienen una vida aldeana muy fuerte, que se convoca alrededor de las aldeas, o mir, también se las llama mir a las aldeas, que tienen la particularidad de ser estructuras muy horizontales, en el sentido en el que funcionan, si bien no viven con lujos, todos se ayudan, se colaboran, se asisten en las tareas. Este mes tengo que cosechar yo, todos me vienen a ayudar, el mes que viene cosecha tal, todos los vamos a ayudar, se le rompió el techo a tal, van todos, necesito tal cosa, lo sacan de allí. Quiero decir que la vida rural aldeana, a pesar de no tener condiciones de riqueza, ni lujos, ni nada, a pesar de ser una vida pobre, es una vida sencilla que la solidaridad y la horizontalidad de esas relaciones hace que los campesinos estén muy ligados a esta aldea y no quieran irse de ahí. Si bien va a haber campesinos que se van a las ciudades y todo, la mayoría se queda atados a la tierra, incluso vamos a ver, aunque eliminen la servidumbre. Bien, esto por un lado, y esto obviamente va a contrastar con una vida urbana muy pequeña, muy chiquita. Fíjense acá, que les pongo una vida urbana, digamos, muy burguesa, ilustrada, muy atada a la literatura, a las universidades, al arte. eh, digamos, desde ahí escribe Tolstoy, desde ahí van a hacerse las primeras manifestaciones políticas fuertes, a empezar a ver algunos gremios, un pequeño proletariado muy chiquito comparado con lo que está pasando en el siglo XIX, por ejemplo en Inglaterra, en Alemania, que se acuerdan que vimos el año pasado todas las revueltas que hacen los sectores populares, imagínense. Bueno, acá los sectores populares están bien ligados al trabajo rural y no a la vida urbana. Pero si se fijan, la diferencia a nivel de territorio de lo que es Rusia, de lo que es Inglaterra, Alemania, España, Italia, muy pequeña, altísimas tasas de densidad poblacional que no pasan en Rusia. Si bien hay mucha población, esa densidad no existe porque el terreno es muy grande. Saben que la densidad se mide en relación al territorio. Bueno, muy bien. Ahora, estos zares
estos políticos que gobiernan la Rusia imperial, miren qué, wow, me encanta esta presentación. Van a empezar a tomar algunas medidas para fomentar la industrialización en Rusia. ¿Por qué? Vamos acá al principio de esta especie de línea de tiempo que hice. En 1861, el zar Alejandro II decide eliminar la servidumbre. ¿Por qué? Porque unos años antes, en el 56, si no me equivoco, creo que es en 1856, pierde Rusia una guerra con Inglaterra, con el Reino Unido, en la batalla de Crimea, se llama eso. Es una batalla que se desarrolla en la península de Crimea, en el Mar Negro, en donde Rusia, con sus barcos tradicionales de madera, los barcos típicos de, con los que Colón llegó a América, los barcos de la Edad Moderna son de madera, se enfrenta a una Inglaterra totalmente industrializada, con buques que tienen energía de vapor, que están acorazados con el acero, que es un barco acorazado, es el barco que es de madera para que flote, pero que está como, si yo les dijese enchapado, lo estoy diciendo vulgarmente, enchapado con acero para que pueda enfrentar, por ejemplo, un cañonazo, los ataques de un ejército enemigo. Entonces, el ejército de Rusia se enfrenta muy atrasado, aunque potente, pero muy atrasado en la cuestión armamentística, y se enfrenta al ejército de Inglaterra, que viene con todas sus novedades industriales. Entonces, al perder esa guerra, el zar decide, dice, bueno, no, hay que promover la industrialización. Y se va a hacer lo que se llama en Rusia algo que no pasa en Inglaterra, que es la industrialización desde arriba. ¿Qué quiere decir que la industrialización es desde arriba? Quiere decir que los gobernantes son los que promueven la industrialización, por eso se le llama desde arriba. En Inglaterra, el gran proceso industrial se desarrolla desde abajo, si bien va a estar fomentado por el Estado, pero primero empiezan siendo los burgueses que comercian, que llegan de acá para allá. O sea, empieza desde abajo. En el caso ruso es al revés, empieza desde arriba. ¿Y cuál es la primera medida? ¿Qué es lo que primero necesita el capitalismo para desarrollarse? Mano de obra libre. Por eso, en línea también con lo que pasa en Estados Unidos con el fin de la esclavitud para la misma época, decide promover, eliminar, a través de un decreto real, eliminar la servidumbre. O sea, liberar a los campesinos de esas ataduras que tienen a la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Yo les expliqué recién que el campesino está atado a la tierra, pero de todas maneras vive mejor en ese mir, en esa aldea, que lo que viviría en una ciudad trabajando tal vez 10, 12, 14 horas por día en la fábrica. Entonces, por más de que se eliminó la servidumbre, no se logró este propósito de generar una mano de obra industrial. Fíjense que acá porque las presentaciones estas tienen esta interacción que está buenísima que pude hacer. Está toda mal tipeada porque soy yo que no sé tipear, pero bueno. Pongo entonces acá el fin de la servidumbre genera nueva mano de obra de libre despliegue. Casi 25 millones de personas son ahora libres de hacer lo que quieren. Sin embargo, no les interesa vivir en las ciudades atados al trabajo industrial, que es absolutamente desgastante, violento, bueno, ya saben, aparte piensen que es en plena revolución industrial, no había todavía grandes derechos laborales. Bien, Alejandro II va a ser asesinado por un anarquista, creo que les puse acá. No se lo puse. ¿Dónde está? No, Alejandro es asesinado, está bien, por un anarquista en el 1881 y asume su hijo Alejandro III. Que Alejandro III va a llevar adelante una política muy autoritaria de persecución a los rusos de origen judío. Los judíos van a ser linchados públicamente, son linchamientos más comunitarios, multitudinarios, donde la gente les tira cosas, los lastima, los apedrea, y el Estado lo avala. A eso se lo llama pogromo, es una política muy devastadora para la comunidad judía rusa, y muchos de ellos van a escapar
van a venir, por ejemplo, a Argentina, muchísimos rusos judíos van a venir a la Argentina, judíos rusos van a venir a la Argentina, y de hecho es así que en nuestro país a veces, de forma, no sé si despectiva, no lo sé, pero a veces cariñosa, a veces despectiva, a los judíos se los dice rusos, porque precisamente en buena parte de los judíos que viven, de las familias de origen judío que viven en Argentina, son de origen ruso. Empezaron a venir desde fines del siglo XIX con el resto de la migración masiva. Muchos venían por ser anarquistas, muchos judíos son anarquistas y van a ser perseguidos por eso, o van a ser perseguidos en estos pogromos. Bien, la política autoritaria y represiva del zar va a terminarse cuando en unos años después, no tanto tiempo después, 15 años después, muera Alejandro III y asuma a su hijo Nicolás II. ¿Es el hijo o es el hermano? Bueno, estoy teniendo una duda acá si es el hijo o es el hermano, Nicolás. Me parece que es el hijo. Bien, Nicolás II tiene una particularidad. Nicolás II de Romanov es el último zar ruso. Es el último zar, va a gobernar desde el 94 hasta el 17, que pongo acá que abdica. En su política, lo que él va a tratar de desarrollar es de promover, llegan a ver, no sé si llegan a ver, de promover la industria de guerra, la industria, o sea, tratar de desarrollar toda esa industria de guerra que Rusia ya tiene, esos astilleros que fabrican barcos que Rusia ya tiene, pero orientado a la maquinaria, a la industria pesada, a la maquinaria industrial. O sea, desarrollar una industria de guerra, una industria para el campo, muy fuerte, que les permita a Rusia transformarse de alguna manera rápida en una potencia industrial como puede ser Inglaterra, o por lo menos acercarse a ella. ¿Para qué necesita esto? Bueno, digamos, ya se sabe que estamos en plena paz armada. Ustedes piensen, en 1894 ya están armadas las alianzas de preguerra, ya se sabe que frente a una posible guerra, Rusia está aliada con Francia, con Inglaterra, entonces, bueno, nada, para ponerse un poco a la altura de las circunstancias. Y de hecho va a recibir muchísimas inversiones de franceses y de ingleses que instalan ferrocarriles, que invierten en maquinaria rural, en industria de guerra. Bueno, no tiene enormes resultados, sí los ferrocarriles, pero vamos a ver que cuando se enfrenten, ahora en 1905, Rusia tiene como su primera experiencia, que es la guerra de Japón. En la guerra de Japón, Rusia un poco se pone a prueba. Esta industria que había desarrollado para la guerra, bueno, se pone a prueba. A ver, puse acá déjame ver, así. En esta guerra de Japón, Rusia pierde de todas maneras. Es una guerra por unos territorios que Japón quiere conquistar y los soldados rusos van a ser duramente abatidos por por el imperio japonés, que tiene dos M's acá, pero no va con dos M's. Los soldados que pelean en la guerra, cuando vuelven de la guerra, en estos buques acorazados enormes, qué sé yo, es en el puerto de Odessa, que van a organizar una rebelión. El más importante es el acorazado Potemkin. Los obreros y toda la gente que los estaba esperando en el puerto son duramente reprimidos por los cosacos, que son los soldados del zar. Ahora les voy a mostrar una cosa sobre esto. Y después, en la década del 20, Eisenstein va a hacer una película muy importante para la historia del cine que se llama Potemkin, no solo recordando a las víctimas, falta una tilde acá, sino también la brutalidad del ejército zarista. Es una cosa, es muy propagandística. Ahora vamos a ver un fragmentito de Potemkin. Bueno, esto lo dejo ahora para la plantilla que viene. Bien, miren lo que les traigo acá, una frase de un político que va a tener mucho que ver con la Revolución Rusa, que es Lenin, que escribe unos textos en un panfleto, es en 1903, que promueve qué hacer. Entonces mira lo que está pasando en Europa y piensa que el proletariado ruso, dice, le esperan pruebas inconmensurables, más duras. Las más duras, tendrá que luchar contra un monstruo, en comparación con el cual parece un verdadero pigmeo, o sea, un enanito. La ley de excepción en un país constitucional. La historia nos ha impuesto ahora una tarea inmediata,
que es la más revolucionaria de todas las tareas inmediatas del proletariado de cualquier otro país. El cumplimiento de esta tarea, o sea, la demolición del más poderoso baluarte, no solo de la reacción europea, sino también de la reacción asiática, convertirá al proletariado ruso en la vanguardia del proletariado revolucionario internacional. ¿Qué quiere decir Lenin con esto? Que lo que hay que hacer es derrocar al zarismo. Es la única manera de ponerse a la vanguardia de la revolución proletaria del mundo. Ahora vamos a ver un poquito más de Lenin, no se preocupe. Pero Lenin ya aparece y después va a ser perseguido. Acá le falta, no llegan a ver, porque no se ve, no sé por qué. Esto es lo que pasa después de 1905, cuando los rusos pierden, a ver si se ve un poquito ahí, cuando los rusos pierden la guerra con Japón. Obviamente va a generar una revuelta que está basada en esa derrota y en la crisis económica que esa derrota trajo. En la revuelta van a participar obreros, industriales, estudiantes, soldados y oficiales de la Marina, no los más fieles al zar, sino, digamos, los otros, los que no están tal vez tan relacionados con ellos. Y se van a crear consejos o soviets que van a ser muy importantes después. Esta imagen no la hice yo, esto lo saqué de internet, lo uso hace muchos años, no sé ni de dónde lo saqué. Bien, ¿cómo se va a manifestar? Con desarrollo, con huelgas, con manifestaciones públicas, y van a ser duramente reprimidos en algo que se llama el Domingo Sangriento, bueno, una manifestación muy fuerte que va a ser reprimida por los soldados del zar, más la sublevación de este acorazado que les decía. Lo importante de esto es que después de la rebelión de 1905, de haber perdido la guerra y la rebelión que viene después, el zar sabe que tiene que modificar algo porque se le viene la noche, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a promover, va a abrir una instancia que hasta ese momento era consultiva y que se convocaba cada tanto, que es el Parlamento. Y el Parlamento se va a llamar Duma, el Parlamento en Rusia se llama Duma. Y bueno, esta Duma va a permitir la entrada de, bueno, algunos sectores opositores al Parlamento. Entonces, en la práctica, si bien seguía habiendo imperio, el periodo que va entre 1906, que es cuando se abre, hasta 1917, que cae el imperio, se lo conoce como la época pseudo-constitucional o la época del imperio constitucional ruso. No es exactamente que el zar no tiene poder, por favor, sino que, bueno, nada, el zar sabe que tiene que liberalizar un poco su posición y tiene que aceptar algunos de los reclamos de la oposición. Entonces, por eso permite la entrada de la Duma, que va a querer hacer varias veces reformas agrarias, bueno, ahí los parlamentarios van a hacer varias cosas. Entre los parlamentarios, el partido opositor que se destaca es la socialdemocracia. Paren, que quiero mostrarles una cosita que tengo acá, que es un fragmento de una película que se llama Potemkin, que les decía que es considerada como una de las obras más importantes del cine universal, y es un ejemplo de propaganda antizarista también, porque esto se va a firmar en 1925, ya con la Revolución Triunfante, y van a ver que el zar ni aparece, pero los soldados del zar aparecen como nada, el ejemplo de la violencia más tremenda, porque ahora van a ver lo que les voy a mostrar. Una cosa, yo esta presentación se las voy a subir después, tienen acá, fíjense, cada cosa tiene como un link, acá tienen el link a la película entera, si a alguien le gusta el cine o piensa estudiar cine o algo así, esta es una película que les van a hacer ver, olvídense. Les voy a mostrar dos cosas de este fragmentito, dura 7 minutos, no lo vamos a ver todo, pero quiero que miren lo siguiente. Fíjense cómo Eisenstein, el director, arma los planos y monta las imágenes. Hay mucha línea recta, se ve diagonales, es muy propio del cine ruso esto, de la propaganda rusa también. Las diagonales, las líneas que van todas hacia un mismo punto. Bueno, y van a ver además que esta película tiene una escena que va a ser repetida en un montón de películas del siglo XX como un homenaje a Potemkin, que es una escena en donde un carrito de bebé cae por la escalera. Esta escena de la peli se llama Las escaleras de Odessa.
A ver, voy a poner, espero que se escuche la música. Es con música, sin es mudo, pero igual tiene música original. A ver si se escucha. Ahí están recibiendo a los soldados que llegan de la guerra. Ay, espero que se escuche mi voz. ¿Ven? Bien, vuelven los soldados de la guerra, la familia los esperan. Y en un momento, voy a avanzar un poquito porque así, están todos esperando en la escalera. Y en un momento quiero mostrarles esta parte que están los sectores populares, fíjense, sectores populares, y las señoras paquetas y finas de la aristocracia esperando a sus maridos que vuelven de la guerra. Pero, ¿qué pasa? Saludan ahí, hola, hola, ¿qué tal? Digamos, gente en condición de calle, en situación de calle, también participa en esto, todos participan en esto. El nene que vende las empanaditas, bueno, no saber qué vende. Salude, salude a los soldados que vienen. Saluda. Y en un momento, empiezan todos a correr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Miren cómo cambia la música para... Esto es muy del cine mudo. Me tendría que callar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí vienen los cosacos a reprimir. Miren lo que es la escena, las líneas que les digo, la escena de la escalera. Esto, piensen que es 1925, chicos. Las cámaras son gigantes. La escena es espectacular. La música acompaña espectacular. Fíjense, hay mucha gente que perdió algún brazo, ¿vieron? Aparecen varios, una pierna. Reprimen duramente a toda la población que está ahí en la escalera. Tan brutos son que miren que lo que aparece ahora. Niñito. Ahí la va. Mamá. Ay, por favor. Se da cuenta que no está el nene. Qué horror, por Dios. Esto un poco para representar esta brutalidad. Esta igual no es la peor escena. La peor escena, bueno, los soldados pasan hasta pisando al nenito que está vivo, pero está lastimado. No sé si habían visto algo del cine mudo, pero así es como se hacen los diálogos, no tiene subtítulos, tiene como cortan la escena y ponen el texto. Por favor, no nos disparen, señores. Y sin embargo, una aguerrida mujer que va a enfrentarse igual a los Ares. Esta escena es espectacular. Miren esta escena, ella se va a enfrentar a los Ares. Es una escena impresionante esta, ella frente a todo el ejército. No le importa nada. Y ahí es como que el ejército tiene que parar, porque hay una madre con un nene ahí.
Miren cómo la música ayuda a generar emociones en el cine mudo. Son las producciones. Bueno, ahí representando esta brutalidad que les decía, ¿no? No les importa nada. Y también hay otra escena que creo que está acá, que es la escena del carrito, que esto es muy conocido también. Voy a avanzar un poquito para que no... Hay un bebé en un carrito. Trata de defenderse la mamá. No puede y se le cae. La música es impresionante. Se le cae, obviamente sin querer. Y acá, esta es la escena que les digo que se va a repetir. Tal vez ustedes la vieron en otras películas, porque hasta en Los Simpson aparece esta escena del carrito del Potemkin, como va cayendo en medio de todo el caos. Sin embargo, el carrito... Voy a dejarlo ahí. Bueno, ese carrito para mí tiene mucho que ver con el nuevo estado que se genera, como esta cosa del bebé que sobrevive a toda esta masacre. Pero bueno, esto es una interpretación mía. Bien, como verán, la revolución de 1905 es muy conmovedora para el pueblo ruso, entonces va a ser imposible que el zar mantenga la misma política que antes. Por eso esto que yo les decía, que abre la Duma, que liberaliza, que permite una carta constitucional, bueno, digamos, la política autocrática es puesta un poco en jaque con esto. ¿Y qué va a pasar? Yo acá quiero explicar esto con mucha claridad porque esto es algo que yo tomo mucho en las evaluaciones. A mí me interesa que ustedes comprendan la relación. Lo vamos a leer esto en términos de proceso. Primero esto, después esto, después esto, ¿está? Bien, les decía, en 1914 la guerra estalla en Europa. Esto lo vimos en las clases pasadas, ¿no es cierto? Esa guerra va a tener a Rusia como uno de sus principales, una de las principales potencias que participan con los ejércitos en... Esperen, porque estoy prendiendo la computadora porque se me va a apagar y no quiero. Cuando el zar manda a los ejércitos a la lucha, digamos, a la guerra, ese cuerpo de ejercicios está formado por el ejército de línea, el ejército regular, profesional, ahí me falta una L, che, qué mal que tipeo, profesional, o sea, el ejército que está preparado para esto, pero además se reclutan un montón de soldados rasos, sin ningún tipo de preparación, entre los campesinos. Porque recuerden que es la mayor parte de la población rusa, es población campesina. Entonces, lo que va a pasar, esto va a tener una contraparte negativa, y es que, más allá de que la guerra ya es negativa de por sí, ¿no es cierto? Sino es que al irse la mayor parte de los campesinos a la guerra, cae, o sea, obviamente hay menos mano de obra en el campo, entonces cae la producción agrícola. Y la producción agrícola, ¿qué quiere decir? Que hay menos alimentos y menos recursos. Por lo que, como contrapartida, cuando hay poco de un producto, aumentan los precios. Y eso va a hacer que si aumentan los precios y hay pocos alimentos, va a haber muchísimo hambre y por ende muchísimas enfermedades, porque la gente no come bien, entonces se enferma más. Esto hace que haya una crisis humanitaria muy fuerte en el campo. Entonces vuelvo a explicarlo.
Se van los soldados a la guerra, se van soldados de línea, regulares, profesionales, que forman el ejército de cosacos que van a la guerra, que están preparados para la guerra, y además van a la guerra soldados rasos sin preparación reclutados entre campesinos. No 4 o 5, se van muchos. Entonces esto hace que, como caiga la mano de obra en el campo, caiga la producción. Hay menos alimentos y menos recursos, por ende aumentan los precios, por ende aumenta el hambre y las enfermedades. Esto va a generar que a los 2 o 3 años de la guerra, que se acuerdan que yo les dije que al principio, la semana pasada lo vimos esto, la guerra va a recibirse como con mucho entusiasmo de parte de los soldados, de la gente en general, como una euforia de, bueno, vamos todos a la guerra. Bueno, en poco tiempo después la guerra los países empiezan a entrar en crisis y va a haber revueltas en distintas partes del país. La más grande de todas esas revueltas se da en febrero de 1917. Febrero para nosotros es 8 de marzo del 27. Las mujeres de los soldados, hermanas, las mujeres familiares de los soldados que están en la guerra, organizan esta revuelta con los trabajadores de las fábricas que se quedaron trabajando en las fábricas para producir para la guerra. Van a hacer una revuelta en donde piden dos cosas: piden comida y piden irse de la guerra. O sea, el lema es pan y paz, comida e irse de la guerra. La revuelta va a ser tan grande que el zar va a abdicar, primero a favor de su hermano, que a la semana también abdica. Está mal escrito eso, abdica puse, cualquier cosa, abdica. Bien, ¿quién se hace cargo del gobierno? La Duma, que va a formar un gobierno provisional, una república provisional, con una asamblea provisional hasta que se resuelva la situación, que van a elegir a un moderado que se llama Lvov como presidente. Lvov va a gobernar hasta junio del 17. En este periodo, cuando cae el zar, vuelve a la escena política que estaba refugiado este señor que se llama Vladimir Ilich Ulyanov, o sea, su nombre su alias de batalla, de guerra, es Lenin. Como fue perseguido, se ponía como una especie de nombre para que no lo descubran. Está en la clandestinidad y en febrero del 17 sale de esa clandestinidad, él es parte de la socialdemocracia rusa, del ala más radical de la socialdemocracia rusa. Fíjense que acá les pongo que el partido tenía dos alas, era la menchevique, que eran los más moderados, y era la bolchevique, que era la ala más radical. Lenin es el representante de los bolcheviques, fíjense que antes decía que había que derrotar al zarismo. Y él va a escribir en abril del 17 unos textos que se conocen como las tesis de abril. Lenin es un gran escritor, y que tiene como algunas ideas. Esto lo saqué de internet también, esta plantilla, ¿eh? Es una síntesis de lo que dice, de las ideas de Lenin. Vamos a mirarlas, son 7, son más, pero estos son algunos de los puntos de las tesis de abril. Dice, primero, 1. Nuestra actitud hacia la guerra es que no admite concesión alguna por pequeña que sea. O sea, primer punto, irse de la guerra. Segundo punto, la peculiaridad del momento actual en Rusia es el paso de la primera etapa de la revolución a una segunda etapa, que debe poder poner el poder en manos del proletariado y de los sectores pobres del campesinado. O sea, la primera etapa de la revolución, ¿cuál fue? Sacar al zar. Bueno, ahora hay que pasar a una segunda etapa, donde el poder esté en manos de los proletarios, o sea, los trabajadores de las fábricas y de los sectores pobres del campesinado. Tercer punto, no apoyar al gobierno provisional. ¿Por qué? Porque el gobierno provisional no se va de la guerra. Entonces, el reclamo de paz no está. Cuarto, reconocer que en la mayor parte de los soviets de diputados obreros, nuestro partido está en minoría, o sea, el bolchevique. Explicar a la masa que los soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario, o sea, convencerlos de que tienen que ser parte del sector bolchevique del partido. Decir no a una república parlamentaria, sino una república de los soviets de diputados obreros. 6. Confiscar todas las tierras de los terratenientes. Nacionalizar las tierras del país. Fíjense, qué importante, sacarle la tierra a todos los dueños de la tierra, nacionalizarlas. Y la 7 es fusionar todos los bancos privados del país en un único banco nacional controlado por los soviets. Estas son cosas que Lenin propone antes de llegar al poder, ¿eh? Vamos a ver que después, en algún momento, algo de esto van a hacer. Bien, ¿qué pasa?
La placa que les pongo ahora también no la hice, tampoco la hice yo, la hizo un profe que se llama, ven acá, profefrancisco.es, le agradecemos mucho al profe Francisco. No es la que más me gusta, pero tiene todo el contenido, entonces va. Miren que esto marca las dos revoluciones de el 17. Una es en febrero y la otra es en octubre. La que nosotros decimos la revolución rusa es esta, es la revolución de octubre. Pero para llegar a octubre hay que hacer todo este camino. Entonces vamos a explicar ahora este camino y un fragmentito de esto, y con esto terminamos la clase de hoy, nos quedan más o menos 20 minutos. Bien, les decía, la Revolución de Febrero empieza con las manifestaciones en contra del zar, el zar finalmente abdica, esto que les decía recién, y va a haber como dos gobiernos en paralelo. Digamos, por un lado está el gobierno provisional, que les decía recién, que es un gobierno más bien de clase media alta, formado por la antigua Duma, y por el otro lado los soviets de obreros y campesinos. Acá van a estar presentes el sector bolchevique del partido. Los soviets van a tener mucho peso después en el gobierno que sigue después de la Revolución de Octubre, pero acá se están organizando. Fíjense que van aumentando la influencia. ¿Por qué? Porque el gobierno provisional no se va de la guerra. Esto es re importante. Entonces los bolcheviques van a tener cada vez más cercanía a los soviets porque la crítica grande que se hacía en febrero era que se fueran de la guerra y no se van de la guerra. Y acá es donde Lenin proclama estas tesis de abril llamando al proletariado a formarse. Por otro lado tenemos al gobierno provisional, que les dije que primero gobierna este señor Lvov, pero después en junio el gobierno oficial va a ser controlado por el sector moderado de la socialdemocracia. Kerensky es el que va a gobernar, que es menchevique, va a gobernar la Asamblea Constituyente, pero el gran problema es que ellos van a continuar en la guerra. Entonces, todo el reclamo de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de por favor váyanse de la guerra, el gobierno provisional sigue sin poder responder. Bien, hay un tema acá en el medio que es esto que pasa aquí, fíjense, este intento de golpe de Estado. Esto pasa en febrero, ¿no es cierto? Cuando hacia julio llegan las noticias en la campaña, en la guerra, a los soldados rusos que están en la guerra, de que el zar ha sido derrocado, un sector de esos soldados armados, fieles al zar, liderados por este señor Kornilov, van a intentar hacerle un golpe de Estado a el gobierno provisional. El tema es que Kerensky no tiene ejército para hacerle frente a un intento de golpe de Estado. Entonces, le va a pedir ayuda ¿a quién? A los soviets, muy bien. Estoy pensando que en su cabeza dijeron eso. ¿Por qué a los soviets? Porque los soviets habían estado preparando desde hacía unos meses un ejército que llaman el Ejército Rojo, liderado por un señor que se llama Trotsky, León Trotsky. Van a estar armando un ejército de obreros y campesinos que si bien no es un ejército profesional, va a estar un poquito más preparado que antes de, digamos, que antes de la guerra. Entonces, este ejército de soviets no es un ejército que va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, pero sí va a ser reclamado por Kerensky como una especie de ayuda, para pedirle ayuda al sector más radical, a los bolcheviques, bueno, por favor, para evitar que vuelva el zarismo, como que les ofrezcan ese ejército rojo para ayudarlos. Finalmente el golpe de Estado es fallido, no llega a nada, pero cuando Kerensky le muestra a los bolcheviques que les está pidiendo ayuda porque no tiene ejército, también les revela una debilidad. Si no tienen cómo defenderse, entonces es más fácil para los soviets hacer una revolución, para los bolcheviques hacer una revolución, porque los soldados no tendrían quienes lo defiendan. Bueno, finalmente, estos soviets, con este ejército liderado por Lenin, liderado por Trotsky, van a hacer la Revolución de Octubre, van a tomar el Palacio de Invierno, ese es el acto fundamental de la revolución. Acá el texto dice que es un golpe de Estado, bueno, lo sacan del poder, sí, obviamente, pero es un acto revolucionario porque
No sé si se acuerdan que, no sé si lo vimos el año pasado, que uno habla de revolución cuando participan las masas, ¿no es cierto?, en ese acto revolucionario, y hay un intento de modificar las estructuras económicas, políticas y sociales. Por eso habla de revolución, no es simplemente que sea cual que está y sube otro. Bien, ¿qué hacen los revolucionarios bolcheviques cuando... Esta es la revolución rusa, esta. Cuando toman el poder, lo nombran a Lenin como secretario del pueblo, disuelven la asamblea constituyente y crean una especie de asamblea de soviets. La otra cosa es que firman la paz con Alemania en un tratado que yo se los puse la semana pasada, que es el Tratado de Brest-Litovsk, que tiene pérdidas territoriales muy grandes para Rusia. También decretan una reforma agraria con apoyo a campesinos y rechazo de terratenientes. Decretan la importancia de la autogestión obrera, el derecho de la autodeterminación de todas las naciones dominadas por el Imperio Ruso y cancelar el pago de la deuda externa. O sea, un rechazo total a lo que es el occidente capitalista, digamos. Pero ¿qué pasa? Cuando Lenin asume el gobierno y decreta la salida de Rusia de la guerra, los soldados rusos van a volver a Rusia. Y en ese volver a Rusia, muchos de esos soldados rusos se acuerdan que son cosacos fieles al zar. Entonces, esos cosacos fieles al zar van a organizar un ejército para enfrentarse a los bolcheviques que están en el gobierno. Entonces va a empezar un periodo, fíjense acá abajo, conocido como la Guerra Civil, que va a durar hasta el año 21-22, en donde se van a enfrentar por un lado el ejército rojo, liderado por Trotsky, pero también por Lenin, y por el otro lado el ejército blanco, porque es el traje de los cosacos es un traje blanco con una cosa celeste, por eso se llama ejército blanco, que está formado por los soldados zaristas y por toda la oposición fiel al zar. Obviamente van a tener apoyo de Estados Unidos, de otros países que van a querer que el zarismo vuelva al poder. Finalmente, los sectores que van a triunfar son los sectores del Ejército Rojo y van a formar al final de la Guerra Civil la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fíjense acá, la famosa URSS, que ustedes habrán visto en distintas materias a lo largo del secundario, que marca el siglo XX, chicos. La Unión Soviética marca cómo va a estar, cómo va a llevarse adelante el siglo XX. Quiero decir una cosa respecto a la guerra civil. Durante la guerra civil se aplica algo que se conoce como economía de guerra. Se escucha mucho en estos tiempos. Se nacionalizan los bancos, se eliminan la circulación de moneda, se vuelve al trueque, hay expropiación de tierras, de producción de alimentos. O sea, es una economía de una época de crisis, obviamente, ¿no es cierto? Digo esto porque estuvo circulando ahora esta idea de la economía de guerra. Cuando hay una situación muy crítica, los gobiernos hacen un poco más tal vez de lo que la Constitución les permitiría en otro contexto. Voy a mostrar acá unas imágenes de Trotsky, que es el líder del sector bolchevique. Él era menchevique en su origen, pero después se cambia, que va a liderar el Ejército Rojo. Y este es un personaje que va a aparecer en la revolución, que se llama Joseph Stalin sería, que va a desplazar finalmente cuando Lenin se muera en el 24, va a correr a Trotsky en la escena política y va a instalarse como el gran gobernante de las décadas del 30, del 40 y del 50 hasta que él muere. Es el gran gobernante de la Unión Soviética después, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ya lo vamos a ver. Bueno, hasta acá algunos conceptos sobre la Revolución Rusa. Yo les voy a subir esta presentación, yo ahora no se los voy a pasar este videíto, es un video de Canal Encuentro que dura 15 minutos, les pido por favor que lo vean. Cuando les suba la presentación, ustedes van a poder ver el video en la misma presentación, no tienen ni siquiera que irse a otra pantalla. Verán que esta es una presentación parecida a un PowerPoint, nada más que es un poquito más interactiva.
pueden ver el video, es bastante sencillo, no tiene ninguna, es un poco el resumen de todo lo que vimos hasta acá. La semana que viene voy a tratar de ver de qué manera podemos hacer el repaso. Yo hoy voy a poner unas actividades para hacer acá que tienen, donde van a tener algunos de ustedes que hacer una parte del apunte para que después tengan todos para estudiar. Yo lo que quisiera, por favor, la clase que viene que vamos a usar para repasar, es que todos ustedes tengan todas sus dudas listas el martes próximo, porque recuerden que la otra clase vamos a hacer la evaluación, entonces es una evaluación domiciliaria, pero de todas maneras es una evaluación donde hay que pensar. Yo imagínense que no les voy a preguntar quién fue Lenin, porque no tendría mucho sentido en una evaluación domiciliaria, es una evaluación de mucha reflexión. Entonces necesito que toda la parte teórica la tengan entendida, que pregunten, bueno, todo esto ustedes lo tienen grabado, entonces pueden ir y volver. De Rusia van a tener solamente este material, no les voy a dar más material que este video, espero que les guste, digamos, no es el más elaborado que tengo de estas presentaciones, pero me gusta igual esta cosa de la interactividad que tiene. Acá tienen mi mail, tienen el canal de YouTube donde estoy subiendo estos videos, bueno, eso. Si quieren, me escriben, acá tengo, no, me escriben, pero ustedes me escriben por la plataforma, este video a veces lo uso para otros lados, pero me escriben por la plataforma del aula web. Chicos, les mando un beso enorme, se cuidan, se abrazan con sus familias, se quieren mucho, traten de no pelearse. Les voy a subir las actividades al aula. Un beso.